Somebody once told me that. ¡Hola! Hoy estamos aquí para hablar de una película que significa mucho para mí, Shrek 2. Sé que Shrek hoy en día es muy meme, la gente la usa mucho para hacer la broma, en plan... Oye, ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Shrek 2. Lo sé, soy tan diferente, tan única. No te lo esperabas, ¿eh? No es por criticar, o sea, yo soy esa persona, ¿vale? Mira, la amiga soy yo. Pero es que, en serio, o sea, para mí Shrek 2 es la película de mi infancia. Mi cumple de los 2 años fue temática Shrek y Nemo, y el 2 era el 2 de el logo, ¿sabes? Y luego mi padre se disfrazó de Shrek para mi cumple de 5, aterrorizando a todos los niños de ese parque de bolas, o sea, padre del año. Y aunque sé que mucha gente opina igual que yo, hoy vengo a defender lo buena que es esta película y por qué, más allá de los memes y las bromitas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes ver Shrek 2 miles y miles de veces sin cansarte? Pues no son todo razones subjetivas. No es solo su buen sentido del humor, su increíble desarrollo de personajes, su genial banda sonora. Hay una explicación lógica y teórica que lo explica. Todo está en su estructura. Y gracias a la asignatura de narrativa audiovisual de mi carrera, he podido comprender todo esto. Y ahora quiero compartirlo con vosotros para que entendáis mi súper increíble mega obsesión con lo que es la estructura de las películas y cómo esta, si está bien confeccionada y bien utilizada, puede hacer que nos enganchemos así como unos tontos a la película sin darnos cuenta muy bien de por qué. La estructura tradicional de las películas y la más utilizada es la que está dividida en 3 actos, similar a lo que nos enseñan en el colegio de la introducción, nudo y desenlace en los cuentos y relatos. El primer acto es el introductorio y está formado por el prólogo, aunque no siempre hay uno, la prótesis, el detonante y el primer punto de giro. El segundo acto es la parte más larga de la película, el nudo o desarrollo de todo lo que se ha planteado en el primer acto. Está formado por la confrontación y el segundo punto de giro. Y el tercer acto está formado por la crisis, el clímax y la resolución. También son muy importantes aquí los conceptos de tensión dramática y conflicto, pues son claves para entender cómo es que esta estructura funciona tan bien y nos mantiene enganchados a la película. Y una vez hecho este repasito rápido por la narrativa audiovisual, vamos a lo que nos interesa, que es Shrek 2. El libro de cuentos y el príncipe encantador llegando al castillo forman el prólogo, que al igual que en los libros es una pequeña introducción a lo que es la historia como tal, que puede hacer referencia a hechos anteriores o a reflexiones relacionadas con el tema de la peli. Honeymoon? With who? Esta última frase enlaza súper bien con la prótesis, que es la siguiente parte, pues Fiona está de luna de miel con Shrek, y esto lo vemos a través de un montaje romántico cursi gracioso que nos lo enseña, que por cierto tiene muchas referencias a películas de la época, adjunto montaje. Básicamente la prótesis es la situación inicial de la que parten los personajes, que más adelante será alterada. Además, cuando llegan a la ciénaga también vemos la situación inicial de Asno, que está aburrido. Y una vez situados los 3 protagonistas, llega el detonante. El hecho que nos saca de la situación inicial. You are hereby summoned to the kingdom of far, far away for a royal ball in celebration of your marriage. El siguiente punto sería el primer punto de giro, que es el hecho más drástico del primer acto. Dirige la historia hacia una dirección inesperada, con el conflicto central de la película ya sobre la mesa. Sirve para desequilibrar al personaje y para establecer el objetivo que quiere conseguir, ya sea tener un final feliz, salvar al mundo, detener al villano, depende de la película que estemos viendo. Y tú dirás, vale, ¿qué momento es ese? Bueno, es que antes de llegar a eso tenemos que establecer cuál es el conflicto principal de la película, que se va construyendo poco a poco a lo largo de diferentes escenas. Vamos a hacer una ronda rápida. La llegada y la cena. Los padres de Fiona no aceptan a Shrek como yerno ni el nuevo estilo de vida de Fiona, que es ser una ogra, vivir en una ciénaga, claro, no es muy princesil. Esta situación realmente cataliza las intenciones y contraintenciones que veremos a continuación. Fiona con el hada madrina y su discusión con Shrek. A Fiona le surge un conflicto interno entre lo que todo el mundo le está diciendo que debería desear y lo que realmente quiere, que es el estilo de vida que eligió cuando se casó con Shrek y estar feliz con él porque es lo que realmente a ella le ha llenado, ¿no? Pero claro, quiere contentar a todo el mundo, a sus padres, a la hada madrina, a Shrek, pero por el momento parecen incompatibles.
think it might be nice if somebody asked me what I wanted. Sure. Do you want me to part for you? El rey y el hada en el carruaje. Stop the car! Quieren que Fiona deje a Shrek y se case con el príncipe encantador. Y esto continúa con el rey yendo a contratar a un sicario para que quite a Shrek de en medio. Lo típico. Shrek y el diario de Fiona. Shrek se siente insuficiente para Fiona, ya que aparte de haber llegado al castillo a muy lejano y ver que todo el mundo como que no le hace mucha gracia todo este tema, al leer el diario de Fiona ve que ella de pequeña soñaba con el típico destino de casarse con un príncipe y tal, y siente que él no es lo que ella quería o lo que le hace feliz, y se siente insuficiente. Típica inseguridad de mucha gente. Yo le apoyo, yo le respeto, yo le quiero dar un abrazo, él es mi mejor amigo. Básicamente, si un conflicto se forma por intenciones y contraintenciones, tenemos la intención de Shrek y Fiona de ser felices juntos, aunque la comunicación entre ellos no sea muy buena por cosas que pasan a continuación y se dificulte ese objetivo común, y la contraintención del rey y el hada madrina de que ellos se separen y que ella acabe con Encantador. Pero igual que los ogros y las cebollas, este conflicto tiene muchas capas. Los ogros tenemos capas, las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Y todas se desarrollan muy bien. Es que... Ahora el primer punto de giro. Básicamente se da cuando el rey le invita a Shrek a una falsa caza, pero en verdad le ha mandado al monte para que el gato con botas... ¿Sabes? Pero no sale bien, evidentemente se hacen amiguis, más o menos, y deciden embarcarse en una nueva aventura que no esperábamos, que era buscar alguna manera de que Shrek pueda ser feliz con Fiona, de una manera que él piensa que ella quiere, y además hacer feliz a todo el mundo, que parece un poco cuestión de magia, la verdad. Llegamos a la confrontación. Alterna entre momentos de distensión Exquisite. A little. y momentos de tensión. What he's done to you? Those dirty green sausages at me! Y se basa en todas las barreras que tienen que superar los protagonistas para alcanzar su objetivo. Es muy importante porque al retrasar más ese momento de resolución, vamos construyendo más tensión dramática. Básicamente hace que te quieras tirar los pelos todo el rato, porque claro, tú quieres que salga bien, pero como que no va tirando, ¿no? Y llegamos al segundo punto de giro, que es un cambio aún más drástico de dirección que no se veía venir, básicamente menos, y genera aún más dudas en el espectador en relación a si el objetivo realmente va a poder conseguirse o no, porque es como, no estoy entendiendo absolutamente nada. Y que es un cambio más fuerte y genera más confusión que de repente Shrek y Fiona sean humanos. Y bueno, Asno es un caballo. Please, Planet, please. Yeah! El tercer acto empieza disfrutón, Shrek tiene el guapo subido, tal, todo el mundo le trata como una celebrity, básicamente descubre el pretty privilege y está. Pero la película no tarda en hacernos sufrir, porque como he dicho antes, el tercer acto realmente empieza con la crisis. Claro. Es un hecho inesperado que nos hace pensar que no hay solución para el problema y que el conflicto no va a resolverse nunca. ¿Y aquí te quieres tirar los pelos? De verdad. Shrek y Fiona están a punto de reencontrarse en su nueva forma, pero después de un momento de confusión, desorientación, manipulación, todo junto, le hacen pensar a Fiona que la nueva forma de Shrek es el príncipe encantador. Que yo digo... Todo el mundo tiene la moral baja, Fiona no se está creyendo mucho lo que le están contando, la verdad, y Shrek ahoga sus penas en alcohol. Pero, ¿qué parte viene ahora? La parte, el clímax. Esto tenemos que verlo como una especie de montaña rusa, que va subiendo, y tú cada vez estás más impaciente porque por fin baje, pero sigue subiendo y tú, Claro, tú quieres que se resuelva todo, que al final todo el mundo sea feliz, que ya está, que se acabe este sufrimiento ya, que la hada madrina se calle, pero claro, primero estás así, Shrek escucha el plan del rey, el hada y el príncipe. Les persiguen los caballeros y aparecen en un reality. Ya es la noche del baile, le queda poco tiempo al hechizo. Le dan una poción a Fiona para que se enamore de Encantador en cuanto le bese. Estamos en el pozo, literalmente. La mujer de nuestra vida se va a ir con otro y estamos entre rejas. Pero aparecen los tres ratones ciegos, Genji y Pinocho, en tanga para rescatarnos. Parece una misión imposible, pero lo consiguen. Una galleta gigante nos lleva al castillo. Fiona y Encantador empiezan a bailar. El hada madrina hace
karaoke, está todo perdido. Esquivamos bolas de fuego, agua hirviendo, perdemos a gente por el camino. Galopamos, llegamos al baile, cerdos voladores, un lobo soplando. Encantador besa a Fiona. Es demasiado tarde. Pero no da resultado. El suegro se redime, el hada madrina hace ¡puf! Y el rey es una rana. La resolución. Los conflictos establecidos en el primer acto se resuelven. El rey se ha redimido, ya acepta a Shrek como yerno y al estilo de vida que tienen su hija y él juntos. De hecho, vemos que él tiene inseguridades propias respecto a su matrimonio. Porque claro, es una rana, ¿sabes? Y aunque no justifica su comportamiento, sí que nos hace entender un poco más cómo reflejaba sus propias inseguridades en el futuro de su hija. Fiona también resuelve su conflicto interno, ya que decide seguir siendo una ogra y se da cuenta de que eso le hace feliz porque significa pues vivir sin miedo de lo que piensen los demás, con Shrek, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no hay un complot contra la felicidad de estos dos, porque claro, el rey es majete y la hada madrina... Y Shrek, tras haber visto que Fiona siempre quiso estar con él, como él es de verdad, pues obviamente también pues, se relaja y ya dice, ah, vale, me quiere. El objetivo que tenían se ha cumplido, vivir felices para siempre y comer perdices. Pero antes... En conclusión, es una secuela perfecta porque aparte de emplear esa estructura clásica de una manera muy buena, que no la hace aburrida en ningún momento, amplía el mundo de Shrek que conocimos en la primera película. Desarrolla aún más a los personajes e introduce a unos nuevos que son igual de memorables que los originales. Y toda esa progresión de la primera película a la segunda lo hace de una manera súper natural, porque evidentemente, ¿qué haces después de casarte? Pues te vas de luna de miel y si no conoces a los suegros, pues vas a conocerlos, ¿no? Porque toca, en plan, cosa, parte del proceso y obviamente te arriesgas a caerles mal, a lo mejor si no les caes bien pues hacen un complot con matarte y que ella se vaya con el hijo de una amiga suya, pero al final el amor lo puede todo. Funciona tan bien porque quitando la magia, ese mundo paródico de fantasía, los asnos que hablan, los gatos con botas, está hablando de algo muy humano que es tener inseguridades, elegir tu felicidad por encima de todo lo demás, elegir el amor. Y si encima lo haces con una banda sonora súper chula, pues cómo no va a ser la mejor película de animación de principios del siglo XXI. Y bueno, ¿qué más decir? Que a mí me gusta mucho más la segunda que la primera por todos estos factores. Y nada, que espero que entendáis un poco ahora porque realmente, aparte del factor emocional, como estudiante de estas cosas que se obsesionó con esta asignatura y de repente empezó a ver estructuras por todos lados, vi Shrek 2 y dije... Y eso es todo. Life update súper corto. Voy a grabar un corto y me voy a vivir a Madrid. Seguidme en Instagram. Bye bye.